La ideación suicida, la planeación, el intento de suicidio y el suicidio en sí mismo no son resultados de un capricho, debilidad o querer ser el centro de atención. Son factores de la salud mental que se deben prevenir y asistir. Fue uno de los detonantes de esa acción que llevé a cabo en el 2016. Pero hubo un factor como que hizo que yo tomara la decisión de suicidarme. Este documental se enfoca en la importancia de la salud mental y busca motivar a toda la comunidad a ejercer su rol social, ayudando en la intervención y prevención del suicidio. Cuando hablamos de un intento de suicidio o el suicidio como tal, pues es la acción de que la persona o el ser humano se hace daño. El suicidio tiene con base y un factor de riesgo puede ser posiblemente un trastorno a nivel mental. La persona puede estar sufriendo de una depresión, de una esquizofrenia, de un trastorno alimentario u otro trastorno a nivel mental que se lo desarrolla después, o un evento que se puede observar durante el proceso es el intento de suicidio, o finaliza con un suicidio a nivel consumado, que es la última etapa de la idea de suicidio, porque el suicidio tiene un proceso también, y la letalidad o el objeto pues letal que utiliza la persona termina pues en el suicidio consumado. A través de la visibilización de la historia de Iván Hoyos, un joven de 21 años de edad, oriundo de la Gloria Cesar, quien desde su niñez sufrió varias crisis de ideación suicida e intento de suicidio. En mi etapa de la infancia fue muy tranquila, interactuaba con mis padres, con mi hermano. Tuve una mejor amiga que prácticamente fue como incondicional, ¿no? Siempre estuvo para mí. Las veces que la necesité, cuando necesité ella, buscarla. O sea, es como se convirtió en ese pilar fundamental que pues las personas necesitamos para salir adelante, ¿no? Claro, dado que pues mi vecino y nuestros hermanos mayores pues eran compañeros de estudio, y posteriormente fuimos compañeros de clase y nos convertimos en mejores amigos. Mi hermana tuvo una etapa en la que me apoyó también, pero como ella le tocó irse a estudiar, pues dejó de acompañarme por 4 o 5 años más o menos, y siempre tuve como la figura de mi hermano menor, que fue el que siempre me acompañó. Dormíamos juntos y pues éramos más que hermanos como compañeros, porque nos comentábamos de todo. Y era una muy buena relación. Creo que ha sido una relación bastante buena, porque ha habido una especie de como de amistad entre los dos, donde él me comenta las cosas que le pasan, y muchas veces yo también le doy consejos, al igual que su madre. Entonces creo que ha sido una buena relación que hemos establecido con él desde niño, y ahora cuando ya está un poquito más adulto. En mi infancia, cuando ya estuve en edad de entrar al colegio, como a eso de los 4 o 5 años, hice los primeros 2 cursos de la primaria en un colegio privado de la Gloria Cesar. Luego de que salí de esa escuela privada, ingresé a la escuela donde terminé mis estudios, la institución educativa José Mejía Uribe. Durante los creo que 3 o 4 años que trabajé con Iván, fue un estudiante bastante hiperactivo, ¿no? No de aquellos que se quedan en el puesto, sino que inquietan al docente con preguntas, a veces como que capciosas en algunos momentos, pero siempre hacía ese tipo de preguntas. Recuerdo mucho en la parte de redacción literaria que Iván se inclinaba sobremanera hacia el fútbol, ¿ya? Especialmente sobre este jugador Lionel Messi. Recuerdo que como en todos los salones de clase, en todos los colegios, había una especie de grupo de rosca que llamamos por acá, y siempre los hacía con Nora, con Jehandy, no recuerdo algún otro nombre, pero nunca escuché de que había alguna discusión, y si las había eran normales, ¿no? De que de pronto habían ofendido al otro. Vuelvo y digo, unas relaciones excelentes. Iván en su infancia era un niño tranquilo, respetuoso, amigable con los compañeros, tenía muy buenas relaciones,
tanto con los vecinos donde él vive, como en los estudiantes en el colegio. Sobre todo los profesores hablaban muy bien de él, que era un muchacho muy respetuoso, dedicado a sus labores educativas y sobre todo que era tenido en cuenta para todas sus actividades. La adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo de hábitos sociales y emocionales, importantes para el bienestar y la salud mental. Recuerdo que en mi etapa de infancia y adolescencia siempre tuve como la idea de en mi futuro ser un jugador profesional, pero por muchos factores pues no surgió, porque quizás no le di la atención que se requería para ejercer esa profesión, y pues como a los 16, 17 años más o menos como que renuncié y decidí estudiar. Recuerdo que en mi etapa de transición de infancia a adolescencia, siempre fui como el más consentido de mi familia. ¿Consentido en qué sentido? En que digamos que yo quería un robot y mi papá siempre me lo compraba. ¿Qué hacían cuando ya yo no quería ese robot? Entonces se lo dejaban a mi hermano, que era el más pequeñito, y con mi hermano nunca, pues hasta el sol de hoy, nunca ha sido como partidario de pedir cosas, de discutir porque no le dan algo. O sea, yo era como más caprichoso, más consentido en ese sentido, porque a mí cuando se me metió una idea, hasta que no complementara esa idea, no dejaba de pensarla. Y entonces, a esa edad de los 11, 12 años, recuerdo que tenía una obsesión de tener un PlayStation 2, que eso era lo que estaba de moda más o menos en ese tiempo, y creé una obsesión tan grande que no encontraba la manera de llevar a cabo esa obsesión, porque para mí era una obsesión, porque me centralicé en que tenía que tenerlo, que tenía que tenerlo. Mi papá obviamente, él siempre, conmigo siempre trató de darme lo que yo quise, pero recuerdo que esa obsesión que tenía no me la cumplió, no me la concedió, o no sé cómo le quieran llamar ustedes. En consecuencia de que no me daba pues lo que yo deseaba en ese momento, tomo la decisión de tomar creolina con leche. Anteriormente busqué en internet, en Google, qué tan letal era la creolina. Recuerdo que en los porcentajes de letalidad decía que era 70% letal. La era digital y los medios de comunicación son influyentes en la ideación y planeación suicida en niños, jóvenes y adolescentes. Los medios de comunicación influencian en el individuo, ¿cierto? O en este caso también en Iván, porque en algunos momentos el paciente tiene baja autoestima, sentimientos de desesperanza, sentimientos de tristeza, y la única red donde puede pues tener un apoyo es con los medios de comunicación. Y en estos momentos, digamos en algunos casos, algunos medios son factores de riesgo, ya que la persona tiene acceso a buscar medios letales para llevar a cabo su plan. Asimismo, también algunos medios enfatizan o hablan acerca de la muerte, ¿ya? Y la persona pues constantemente los está escuchando, y esa persona que está en riesgo, que tiene esa crisis emocional, pues identifica también ese medio, lo que se está proyectando en el medio de comunicación. ¿Para qué? Para llevar a cabo pues su pensamiento, su idea. Recuerdo que una noche me encerré en el baño y mezclé en un vaso de electroplata, de más o menos medio, lo revolví la creolina con leche y me la tomé. O sea, en mi mente como que ya se dio la idea de que iba a dejar de existir. Cuando sucede pues este episodio, al otro día me despierto como con un sentimiento de frustración, pero no demostraba esa frustración. Obviamente la conservaba en mí, porque es como cuando tú haces algo y no te sale como lo esperas, ¿no? Entonces tuve como un sentimiento de frustración, pero me lo reservé.
Bueno, no sé si ya les conté anteriormente que era muy débil de mente y cualquier cosa que digamos, con la que yo no concordara en mis pensamientos, me hacía sentir menos que a las personas, o me afectaba a nivel general. Recuerdo que la segunda vez que intenté algo particular, esta vez no lo llevé a cabo, pero sí lo busqué y miré qué tan letal era. Busqué en internet sobre acerca de el cartón completo de acetaminofén, porque había escuchado que si uno se toma las 10 pastillas de acetaminofén se muere. Pero eso lo pensé cuando tuve un episodio de crisis de nuevo, pero más no lo ejecuté porque no me convenció mucho lo que me ofrecía el buscador. Cuando Iván realizaba pues el intento de suicidio era por una recarga a nivel emocional que él presentaba en el momento. Entonces el hecho que uno a nivel social dice que es llamar la atención, la persona como tal nos está queriendo decir algo, pero no son caprichos ni son llamados de atención. Es porque le está sucediendo algo emocionalmente, es porque se está recargando emocionalmente. Y es ahí donde la comunidad en general, donde los directivos docentes, estudiantes, deben identificar todos esos signos o esos síntomas o esos cambios de conducta que la persona tiene. Entonces, él lo estaba realizando porque estaba desbordado emocionalmente, porque no tenía otra salida, porque no tenía una comunicación con otra persona ni una red de apoyo en el cual le pudiera brindar un momento de calma, un momento de expresar esas emociones, un momento de escucha. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia se llevó un estudio desde 2006 hasta 2015 en el que las estadísticas revelan que hubo 18.618 casos de suicidio, aproximadamente 5 casos por día. El 80.3% de las víctimas eran hombres. Por cada mujer que se suicidó, 4 hombres optaron por la misma forma. En el año 2016 fue como el acto que hizo que mi condición se hiciera como conocida a nivel general en el pueblo, y pues que cada quien entendiera un poquito de lo que me pasaba, ¿no? Recuerdo que sufría yo de síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal es cuando la persona es expuesta a una cantidad elevada de belleza y eso causa elevaciones cardíacas. ¿En qué sentido yo sufría el síndrome? En el modo de jugar de Lionel Andrés Messi Cusitini, cuando yo lo veía jugar a él, esto parece tan loco porque si él se comía un penal o hacía mal una jugada, yo lo sentía como si, ¿sí me entiende? El modo de jugar de él era tan deleitante para mí que me lo tomé muy personal. Recuerdo que en el 2016, vuelvo y reitero, él pierde la Copa América. Él perdió la Copa América y botó un penal. Cuando él bota el penal, yo me paro de la silla y me voy. Y mi papá me pregunta, ¿por qué te vas? Un penal se lo puede comer cualquiera, lo puede botar cualquiera. Pero yo decía entre mí como que, pero Messi no. O sea, era porque yo creía que el juego de él era tan perfecto, tan bello, tan hermoso que no se podía equivocar, y las fallas que él tenía, pues yo me las tomaba tan personal, de una manera tan personal que de verdad era como de admirar. Ya ahora como que lo controlo más, él sigue siendo mi ídolo y todo, pero no con ese fervor que lo hacía anteriormente. Recuerdo que primeramente la pérdida de Messi en la Copa América fue uno de los detonantes de esa acción que llevé a cabo en el 2016. Pero hubo un factor como que hizo que yo tomara la decisión de suicidarme. Los factores que inciden en el suicidio y a su vez en el intento de suicidio son diversos y dependen de la situación de cada persona, al igual que del entorno que los rodea.
Cuando hablamos del caso de Iván, pues tenemos algunos factores que influyen en ese proceso. Inicialmente tenemos el factor a nivel familiar. Se observa algunas alteraciones a nivel, digamos, intrafamiliares, agresiones a nivel verbales, psicológicas o agresiones a nivel física que ocurrió desde la infancia. Asimismo, también la presión a nivel social o la hipersensibilidad que se puede observar a la crítica. Y de una u otra manera, pues en este ámbito, la estrategia de afrontamiento de él pues sería la evitación durante muchos años, que de una u otra manera pues se evidenció en algunos episodios de intento de suicidio, de ideas de suicidio, ¿ya? Y la planificación también a nivel de suicidio. Recuerdo que ese año, el 2016, iba a presentar el IFE, ya me encontraba cursando el grado 11. En consecuencia de que las personas, como yo era hijo de profesor, pretendían que yo como sacar un buen puntaje, que a mí me tenía que ir súper bien en las IFE, y como que escuchar a todo el mundo decir que yo tenía la obligación de rendir de alguna manera en las IFE o tener un puntaje aceptable por la sociedad, por decirlo así, me hizo como recordar otra vez esas etapas de crisis que tenía anteriormente. Recuerdo que esa vez sí planeé una semana antes, porque pues no fue algo de que yo dijera, no, ya me voy a matar y ya, sino que compré 3 jeringas de inyectar y compré 1000 pesos de gasolina en un pote. Recuerdo que lo intenté las 2 primeras veces, pero en ninguna de las 2 tuve la valentía que me surgió el tercer día. Al tercer día, cuando ya me quedaba la última jeringa, yo pues lleno la jeringa toda completica y lo que hago es apuntar a mi brazo, y para no arrepentirme lo que hago es, ¿sí me entienden?, como entrometer la aguja en mi brazo y inyectarme el líquido. Cuando yo me inyecto ese líquido, yo recuerdo que, o sea, yo en mis ideas, en mis pensamientos, yo dije, no, ya esto me va a matar, porque anteriormente, como hacía en mis eventos o en las veces que pensé de suicidarme, siempre buscaba cosas en Google. Y en Google decían que si llegas a rozarte una vena con la aguja que piensas ingerirte la gasolina o introducirte la gasolina, pues obviamente te vas a morir, porque la gasolina se va a mezclar con tu sangre, que la sangre, pues las venas son la parte que guía la sangre al corazón, y pues yo me iba a morir. Yo recuerdo que aquí tenía una vena y, o sea, seguí el espacio de la vena porque se me alcanzaba a ver, y ahí donde creí que estaba la vena, pues ingresé la inyección. Cuando yo me la ingreso, pues ya yo dije como que, bueno, ya me voy a morir, pero bueno, me acosté a dormir pensando en que obviamente iba a amanecer ya muerto. Como a eso de las... Bueno, yo el hecho lo hice como a las 7 de la noche, 8 más o menos, y como a eso de las 10 de la noche, 9 más o menos, como comienzo a tener una sensación de dolor en el brazo. O sea, el brazo total, lo tenía como si me estuvieran apretando el brazo así en todas las partes del brazo. Entonces, pues, yo le digo a mi papá, papi, me está doliendo mucho el brazo, ¿será que me puede llevar al médico? Y entonces él me preguntó, ¿pero qué tienes? ¿Qué te hiciste? Y yo, no, nada, me empezó a doler ahorita que estaba acostado, y mi papá me lleva al médico. Cuando llegamos al médico, se me alcanzaba a ver un chuzonazo, pero el médico comparó un chuzonazo de mosquito con uno de jeringa y dijo que ese era uno de mosquito. El médico dijo que era Cuando el médico dice que es un chuzonazo de mosquito, pues obviamente yo no iba a decir, ay no, me inyecté gasolina. Entonces yo como que convencido de que con lo que él me decía se me iba a pasar el dolor, pues me regresé para la casa. Cuando llego a la casa,
como eso es de las 1 de la mañana, el dolor se hizo insoportable. O sea, ya yo no toleraba el dolor. Y le dije a mi papá que me iba otra vez al médico. Cuando el médico me queda mirando y me dice, pues yo te mandé eso para que te calmara el dolor, pero la verdad no sé ya qué pueda mandarte. Entonces yo como que digo, lo que pasa es que yo me inyecté gasolina. Y ahí como que mi papá y mi mamá, o sea, se quedaron como sorprendidos, como o sea, el por qué hace esto. Me imagino que en ese momento sucedieron un montón de preguntas en ellos que los hacían como dudar de si estaban haciendo su labor bien o qué era lo que estaba pasando conmigo en realidad. Recuerdo que me llevaron al médico, duré 15 días hospitalizado. El primer médico, tuve dos médicos, dos ortopedistas. El primer médico que tuve me quería hacer, estos yuelos que me hicieron aquí, me lo quería hacer como 4 o 5 yuelos en el brazo para recoger el líquido que estaba en el brazo. Pero cuando me cambiaron de médico, el médico dijo que no me preocupara, que esperáramos y que iba a ser una sola operación. Entonces yo recuerdo que hasta fui un poquito idealista en ese momento en el hospital y yo monto la maleta donde yo llevaba el equipaje en la camilla y pongo el brazo así, de manera de que el líquido que tenía aquí se bajara hacia acá. Cuando yo hago eso fue como el 28 de junio, si mal no recuerdo. Cuando el otro día el médico viene a analizarme, me dice que tiene que esperar, que tenía que esperar, que de pronto me iba a operar hoy. Bueno, ese día, el 28 de junio. Ya eran como las 3, 4 de la tarde y yo no veía que el médico se aparecía. Cuando de un momento a otro la enfermera se aparece y me dice, ahí ven, vamos, que te vamos a operar. Y yo como que, por fin, voy a salir de esto. Y bueno, el médico me opera, me meten como un elemento que es como sustancioso para que absorbiera la gasolina. Me metieron como 3, 4 metros más o menos y luego comenzaron a sacármelo. Cuando comenzaron a sacármelo les digo que ese dolor era insoportable porque fue, o sea, así como a lo macho, sin anestesia, sin nada, y comenzaron a sacármelo. Y yo al otro día pensé que me iban a dar salida, pero el médico me dijo que tenía que estar otra vez, otro día en observación. La asistencia psicológica es muy importante porque ya se identifica el factor de riesgo que es tener antecedentes, intentos de suicidio previos. Entonces, ¿qué sucede? Es importante tener o iniciar el proceso psicológico para expresar esos eventos, para expresar eventos que me han marcado la vida, que lo han marcado a él especialmente, ¿ya? Y asimismo poder ir expresando todos esos pensamientos, las emociones que ha sentido pues durante todo el proceso de su vida, para que el profesional de la salud le brinde herramientas necesarias para afrontar ciertas situaciones y las que pueden ir llegando en su momento, y asimismo tener, digamos, un equilibrio a nivel biopsicosocial, porque no solamente él se va a intervenir a él mismo, se va a intervenir también a nivel la familia, porque también es a nivel sistémico que es importante realizar la intervención, no es solamente con el paciente, también a nivel familiar y asimismo también a nivel educativo, porque los docentes son factores protectores en evitar el riesgo de intento de suicidio o el suicidio consumado en sus estudiantes. Su intento de suicidio fue bastante difícil porque pues no pensé que llegaría a eso. Sí noté comportamientos diferentes antes de eso, debido a que pues estaba como triste, frustrado y un poco alejado de todos, por así decirlo. Bueno, pues la verdad, cuando estábamos en el colegio y pues Iván tuvo sus crisis, fue muy difícil porque primero porque estaba pasando por todo eso y segundo porque nos enteramos que él no estaba sufriendo eso desde ese año o ese entonces,
sino que era un proceso que venía desde hace mucho. Entonces uno decía, ¿cómo es posible de que yo siendo amiga de él no me daba cuenta por lo que él estaba pasando? Y más que porque pues Iván siempre fue una persona, o bueno, siempre ha sido una persona muy alegre, o sea, muy jocosa, que muy divertida, muy chévere, o sea, le ve como que el lado positivo a todo, muy relajada, muy descomplicada, una persona muy descomplicada, y era difícil entender. Yo decía, pero ¿cómo si es que él no era así? Resulta que cuando estábamos ya para finalizar el colegio, pues empecé a notar el comportamiento raro de él, porque ya como que no le daba tantas ganas de estudiar, o llegaba de pronto un poco desanimado del colegio, ya no era como que el mismo amigo con el círculo social del desorden, de la risa y todo, sino que ya estaba un poquito más abierto. Cada vez que yo le preguntaba me desviaba el tema. Siempre tratábamos de trabajar juntos, porque pues él ha sido muy bueno para las matemáticas y es muy bueno para las matemáticas, y yo me considero buena para literatura, español y toda esa cuestión. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos uníamos y como que, bueno, tú haces lo de matemáticas y yo hago lo de español. Pero ya Iván no era el mismo, o sea, ya le estaba cambiando. Y resulta que en el 2016, cuando nos enteramos de que Iván intentó suicidarse, atentó contra su vida, fue muy difícil, porque uno decía, ¿qué está pasando ahí? ¿Será que yo como amiga fallé? ¿Será que él hizo eso porque de pronto nosotros como amigos lo hacíamos sentir mal? ¿O de pronto nosotros estamos influyendo en esa decisión que él está tomando y en esos pensamientos que él está teniendo? Entonces ahí viene el cuestionarte, el tú decir, ¿yo qué hice mal para que él hiciera eso? Porque ninguno quiere que su amigo pase por una situación de esas, y ninguno quiere que su amigo se muera. O sea, un amigo tuyo muy cercano, tú nunca vas a querer que se haga daño, pues, y que se vaya a este mundo, porque es una persona con la que tú has compartido muchos momentos chéveres y, o sea, es muy difícil. Ya fue un proceso bastante complicado, porque entonces era difícil. Yo como me acercaba a él a decirle, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Entonces yo no encontraba cómo acercarme a él. Yo decía, si me acerco a él y le hablo, de pronto él se siente mal. Y si no le hablo, pues también se va a sentir mal. Entonces fue un proceso bastante difícil, pero... Las creencias de la sociedad generalmente implican que la asistencia psicológica solo es requerida cuando se está loco, o se piensa en ella cuando hay crisis, pero aún así no se asiste. Sin embargo, aunque siempre se ha necesitado, es en el último año donde se le ha dado más importancia a la salud mental, ya que propicia un desarrollo integral. En el hospital, donde pues, estuve durante 15 días, me brindaron ayuda psicológica, pero no la quise recibir, porque había visto en documentales o en videos, no recuerdo muy bien, que los psicólogos intentan como meterte en el juego de ellos y que tú termines contando toda tu historia sin que tú te estés dando cuenta de que estás contando tu historia. Entonces yo como que cuando ella empezó a preguntarme y a decirme cosas, yo me limité a no responderle. Y a lo último, recuerdo que le dije como que, ¿qué te hace pensar a ti que yo te necesito? Inicialmente él enfatiza en que no deseaba una intervención a nivel psicológica porque tenía pues una predisposición a que los profesionales de la salud, específicamente los psicólogos, al momento de dialogar entraría él en un juego que ellos pues ejecutan o enfatizan en sí. Entonces él no quería comentar muchas cosas de su vida, no quería comentar su vida personal con otra persona, y ahí pues se viene representado la negación en todo el proceso. Cuando el paciente tiene negación es muy difícil iniciar el proceso porque él no está dando el consentimiento para expresar todas las emociones, todo lo que siente y sus eventos traumáticos que le han ocasionado en la vida. Por lo tanto, pues no se va a iniciar el proceso, ya que la otra parte pues tiende a evitarlo o a no querer. Después de ese episodio, pues mi vida no fue la misma durante más o menos 3-4 meses. Recuerdo que yo entrenaba, jugaba fútbol y todos mis compañeros de deporte, por decirlo así, me molestaban mucho con lo que había hecho, ¿no? Si íbamos en un viaje para algún lugar, me decían como que, ay, Iván, como que échale gasolina al carro que se está quedando sin gasolina. Y siempre como que trataban de tomar eso con jocosidad, como con juego. Pero, o sea, yo me sentía mal. O sea, yo pensaba como que, ¿por qué hice esto? Mira, me afectó prácticamente bastante.
¿Por qué? Porque a veces uno se pone a pensar, o sea, por lo menos, qué podía influencia haber tenido yo en esa determinación que él haya tomado. Yo al suceder ese hecho, yo me preguntaba en qué hemos fallado, tanto la madre como yo. Entonces, pues lo acompañé, estuve con él, me pidió ayuda en 2 crisis, una en un viaje que hicimos en grupo de amigos de teatro y otra acá en la universidad. Y ya ahí como que la preocupación siempre estaba muy pendiente de él y eso hizo que nos uniéramos más y, o sea, súper genial. Pues no, como les decía, no somos los mejores amigos, pero somos esos amigos que siempre van a estar ahí, o sea, él puede hacer su vida aparte y todo, pero para cualquier cosa yo siempre lo busco a él o siempre le pido opinión a él, como que qué piensas de esto o qué hacemos y siempre, o sea, es chévere porque estamos estudiando juntos y los trabajos de la carrera los hacemos juntos, trabajamos juntos, entonces es muy bonito, o sea, yo lo considero como un hermano y me parece genial de que la historia de él sea un reflejo para otras personas que están pasando por lo mismo y que sienten que no pueden salir adelante. Entonces yo le admiro la capacidad a él de contar lo que está pasando, por lo que vivió y cómo se superó. O sea, es una enseñanza y la verdad es que para los que lo conocemos, verlo hoy en día como está es muy genial porque es una persona totalmente diferente y sigue siendo una persona jocosa que te transmite una buena energía. Entonces la verdad, yo me siento muy afortunada de ser amiga de él. En mi actualidad me considero una persona diferente, puesto que anteriormente cuando generaba algún tipo de obsesión en mi mente, lo que pretendía o lo que quería principalmente era suicidarme. Ahora cuando se me presenta cualquier tipo de obsesión, hago cualquier tipo de cosas que mantengan mi estabilidad emocional.